Buenos días, mi nombre es Jennifer Caterine Carrillo Gómez, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. A continuación, daré una breve explicación de la propuesta de investigación que se quiere realizar como tesis de grado para la culminación del doctorado. Esta investigación tiene como título Influencia de la práctica pedagógica en el estrés académico y rendimiento en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. En el capítulo 1 vamos a dar a conocer el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de esta investigación. Planteamiento del problema. El estrés es una enfermedad psicológica de mayor vigencia en la actualidad. Esta enfermedad, aunque parece pasar desapercibida entre los habitantes de la sociedad del siglo XXI, afecta a millones de personas en todo el planeta, sobre todo en los lugares en donde están las personas expuestas a multitud de estímulos generados por la vida moderna en sociedad y con mayor fuerza en los centros poblados. Podría decirse que en las grandes ciudades nadie está exento a estresarse. El exceso de trabajo, la multiplicidad de oficios de la familia, el tráfico, la presión social, política, económica y el sinnúmero de compromisos que deben asumir sus ciudadanos, entre ellos el mundo educativo. La educación universitaria es considerada por los expertos, psicólogos, educativos, filósofos, pedagogos, sociólogos, entre otros grupos de profesionales, como el periodo más importante en la vida de la persona, ya que involucra cambios en los hábitos y estilos de vida, es decir, implica enfrentar los retos que presenta la cultura universitaria acelerada, los problemas de adaptación, transición dentro del sistema educativo, lo que es metodología, enseñanza y aprendizaje y evaluación. Manejo de la autonomía e independencia, nuevos roles y nuevas demandas académicas en un ambiente competitivo. Según lo indicado por Barraza en el 2018, el ingreso, la permanencia y el egreso de un alumno en una institución educativa suele ser una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico. Este estrés académico puede definirse simplemente como aquel que se produce en relación con el ámbito educativo, es decir, que es un proceso sistemático de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se presentan de manera descriptiva. Acontecimiento estresante, interpretación del acontecimiento y activación del organismo. Realizando una revisión bibliográfica exhaustiva, algunos autores llegaron a la conclusión de que las variables sociodemográficas, las variables psicológicas y las variables educativas reportan correlaciones negativas que pueden aumentar los niveles de estrés en los estudiantes y por ende conlleva que el rendimiento académico sea bajo. Dentro de las variables sociodemográficas tenemos el género, la edad, el nivel socioeconómico, la carrera que estudia, el semestre que cursa, las asignaturas, la institución, etc. Dentro de las variables psicológicas están lo que es la expectativa, la autoestima, la personalidad, metas de desempeño, optimismo, humor. Y por último, las variables educativas se encuentran la falta de tiempo, la sobrecarga académica, realización de un examen, exposición de trabajos en clase, realización de trabajos obligatorios, masificación en las aulas, mantener un buen rendimiento o promedio académico, la evaluación de los profesores, etc. Relacionando el estrés con el rendimiento académico, algunos autores afirman que los altos niveles de estrés pueden considerarse como obstáculos para el rendimiento académico, por lo que se recomienda mantener un nivel medio de este para incrementar la posibilidad de obtener buenas notas. Cabe mencionar que la valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje y se valora con una nota. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la influencia del docente es uno de los factores pedagógicos más importantes en los centros educativos, ya que la práctica pedagógica está relacionada con el desempeño académico de los estudiantes, es decir, si el docente es el centro del proceso de enseñanza, el papel del alumno será demostrar que aprendió, viéndose reflejado ese aprendizaje en las notas obtenidas.
El valor de las notas académicas alcanzadas representa el mejor indicador para estimar el rendimiento académico y se asume que las notas representan los logros en los diferentes componentes de aprendizaje en la vida académica. Un ejemplo donde se quiera explicar lo que se mencionó anteriormente es aquellos docentes que toman una postura tradicionalista en el aula, es decir, llegan al aula, saludan rápidamente, realizan preguntas de diagnóstico, abordan la temática según el plan de estudio y si alcanza el tiempo, adelantan temática, sin percatarse que el ambiente no es el adecuado para desarrollar la clase, por ejemplo, porque hay masificación, los estudiantes no alcanzan a escuchar, ver, entender, etc. Y en su afán por transmitir los contenidos temáticos y cumplir con el plan de estudios, no se percatan que los estudiantes no están realmente en el contexto real donde deberían estar, generando un ambiente físico desagradable en el aula de clase, provocando que el estudiante vea su entorno educativo como una amenaza, un reto, generando una alteración de respuesta del individuo a nivel cognitivo, a nivel psicológico, y se produzcan efectos conductales. Objetivos. Objetivo general. Generar una aproximación teórica que relacione la influencia de la práctica pedagógica en el estrés académico y el rendimiento en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar la práctica pedagógica de los docentes de la facultad, determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de esta facultad, identificar y analizar qué situaciones o circunstancias del contexto académico son percibidas como generadoras de estrés en los estudiantes. Medir el nivel de estrés en diferentes contextos académicos mediante la implementación de test psicométricos y dispositivos electrónicos. Desarrollar un análisis estadístico con los datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados para correlacionar las variables que son objeto de estudio. Establecer la relación entre las variables psicológicas, educativas y el estrés académico de los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Pamplona. Y por último, crear una base de datos a partir de la combinación de las variables psicológicas y fisiológicas para detectar los niveles de estrés y determinar cómo esta situación psicológica que afecta la conducta humana por la presión ejercida por los diferentes estresores académicos. Capítulo 2. Repercute negativamente en los planes educativos. Esta investigación pretende asumir una postura científica dedicada a investigar cómo la práctica pedagógica influye en el rendimiento académico y el estrés, y cómo esta última se expresa en conductas manifiestas. Capítulo 2. Explícitas, observables, medibles, cuantificables en las personas que conforman el mundo universitario de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura en la Universidad de Pamplona. Se pretende asumir una postura psicopedagógica que, unida a otras ramas de la ciencia como la neurología, la química, la fisiología, la biología, la electrónica, entre otras, puedan dar como resultado una explicación sobre cómo funciona la práctica pedagógica, rendimiento y estrés en la dinámica educativa. Adicionalmente, se advierte que la investigación está vinculada con muchas variables que podrían resultar sumamente importantes en el desarrollo de la misma. De modo que desde el aspecto teórico su importancia radica en que los datos que se manejarán en lo sucesivo se obtendrán desde el conocimiento teórico vinculante. Metodológicamente se abordará la investigación siguiendo el método mixto y un enfoque llamado etnometodología. De igual forma, haciendo uso de los datos obtenidos de las pruebas psicológicas, fisiológicas y de la observación del campo de la praxis pedagógica de los docentes en diferentes contextos académicos, se busca determinar la correlación entre el estrés académico, práctica pedagógica y rendimiento para generar elementos teóricos que relacionen estas variables y permitan fortalecer el desarrollo pedagógico en el nivel universitario, a fin de coayudar en el desarrollo profesional y en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Capítulo 2.